Bueno, hermanos queridos, buenas tardes a todos los hermanos, recordando a los que están y los que están impedidos por razones de salud, por problemas diferentes, de distinta índole, pero que podemos también en la tarde de aquí de Barcelona y de Bélgica, donde están los hermanos también, Mari y Renato, poder estar juntos y conectados a la luz de la palabra de Dios. Bueno, estábamos en algunos días anteriores viendo algunos aspectos, que son muchos, pero ir viéndolo de a uno, distintos aspectos del milenio, que son una maravilla porque marcan características únicas en la historia de la humanidad. No habrá otra como esa, no hubo nunca, ni habrá otro periodo como el milenio, ese periodo de 1000 años que el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Periodo que es el comienzo de un reino eterno. Son 1000 años sobre la faz de la tierra, pero es nada más que el inicio, 1000 años delante de Dios. Dice que 1000 años es como un día delante de Dios, imagínense. 1000 años como un día. Y ese es el principio de lo que luego se extenderá eternamente cuando el Señor, luego de crear nuevos cielos y nueva tierra, establezca lo que diríamos es la continuación de un reino eterno. Primero 1000 años fueron para reivindicar a persona del Señor Jesús y el cumplimiento profético de algunas cosas que debían y deben cumplirse todavía sobre la faz de la tierra. Hayamos visto algunos aspectos que refiere a la verdad, que es una característica única del milenio, como nunca. Porque la misma verdad, decíamos, reinará personalmente en la persona del Señor Jesús, que es la verdad, además de ser el camino y la vida. Y hoy también veríamos que otro aspecto único, exclusivo del milenio es la justicia. Justicia y paz. Dos cosas por las cuales el mundo lucha a través de los siglos. La justicia, la paz. Se hacen reclamos de justicia y siempre los reclamos quedan insatisfechos porque no son cumplidos en su totalidad, o son defraudados, o son parciales, y quedan las partes encontradas porque está el que reclama, está el que otorga la justicia, pero entiende sus razones por las cuales no se deben hacer algunas cosas, y otro entiende las razones por las cuales se debería haber hecho otras cosas, y entonces a través de los siglos no hay una solución a ese tema porque la justicia la puede administrar uno solo, y es el Señor Jesús, y nadie más. Porque es el justo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y uno de los atributos de Dios es la justicia. Atributo exclusivo del Señor. Entonces es el único que puede poner justicia sobre la faz de la tierra y paz. Van juntas. Porque además es el príncipe de paz. Nadie como él. Cualquier otro esfuerzo fracasará. Y fracasa. Y fracasó. Porque los hombres buscan la paz de espaldas al príncipe de paz. Los hombres buscan la paz en base a tratados bilaterales y declaraciones conjuntas de paz. Y los gobiernos buscan la paz. Y todos hacen votos por la paz. Y resulta que no hay paz. No hay paz. Bueno, ya llegará, en ese periodo único y exclusivo del Señor. Bueno, una de las características es que al milenio solo entrarán los justos. Si alguien diría, pero dice que no hay justo ni a un uno. Dice dos salmos, el 14 y el 53 dice que no hay justo ni a uno. Y el apóstol Pablo lo toma eso y se le enseña a los romanos.
El asunto es que somos declarados justos, somos justificados pues, por la fe. Por dos motivos. En la carta a los romanos dice que somos justificados pues por la fe, en el capítulo 5, y en el mismo capítulo 5 dice que somos justificados en su sangre, por la fe y en su sangre. Y decíamos el viernes, como un adelanto, que el Señor personalmente juzgará a, diríamos, llamémosle en terminología que se entiende hoy, dos grandes colectivos, judíos y gentiles. La iglesia no, porque la iglesia vendrá con el Señor Jesús, vendremos con el Señor Jesús al final de la gran tribulación para establecer su reino, Él establecerá su reino y la iglesia participará de Él. Una parte, si sufrimos, reinaremos. Si no, también estaremos en el milenio, pero en otra situación, no de reinar, sino como súbditos y como ciudadanos del reino. Con cuerpos nuevos, porque habremos venido del cielo. Pero sobre la faz de la tierra, cuando termina la gran tribulación, vamos a encontrar judíos y gentiles. La iglesia no estará. Vendremos del cielo, pero no estaremos sobre la faz de la tierra. Y entonces el Señor, antes de establecer el milenio, Él personalmente y en forma infalible y perfecta, porque solamente esto es dado al Señor, ningún hombre y ningún ángel podría juzgar esto con justicia, y es posible que alguno entrara al milenio que no correspondería y alguno que correspondería se quedaría fuera, con lo cual habría un error. Garantiza la perfección que será el Señor Jesús el que juzgará. Entonces juzgará a Israel y a las naciones. La palabra gentiles viene de gentes, naciones, y el pueblo de Israel. Y hoy día la humanidad se divide en judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y la iglesia está siendo formada por judíos y gentiles que aceptan al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces decíamos que el juicio el Señor lo establecerá primero a Israel, juzgará a Israel y luego juzgará a las naciones. En el juicio a Israel y en el juicio a las naciones. Dos juicios antes del milenio. Y producto de ese juicio estarán los que entrarán al milenio y los que serán condenados por un juicio directo del Señor. Lo hace primero con Israel, decíamos también, porque debe ser así en ese orden. Porque el apóstol Pedro dice que el juicio es menester que comience de la casa de Dios. Israel, primeramente es juzgado Israel, Dios juzga a Israel primero porque es su pueblo, y luego a las naciones, para que sea justo y comenzando el juicio por su casa. Ahora, de judíos y de gentiles, solamente aquellos que han aceptado al Señor Jesús entrarán al milenio. No nos olvidemos que la gente que entrará al milenio, las personas que entrarán al milenio, son aquellos que estarán presentes en la gran tribulación, esos 7 años. Y en esos 7 años se predicará el Evangelio, no el de la gracia, como de ahora, porque ahora por gracia somos salvos, sino que se predicará el Evangelio del reino, de ese reino que vendrá, que estará muy cerca. Y no nos olvidemos que hay 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, 144.000 judíos que predicarán como nunca, porque además habrá urgencia, porque no, ahí se sabe cuál es el tiempo definido. Sabrán que no es indefinido el tiempo, ni nadie lo ignorará. Es un periodo de 7 años, y muy especialmente los últimos 3 años y medio. Muy poquito tiempo. Pero se anunciará el Evangelio del Reino. Y entonces, los judíos que reciban ese Evangelio de ese reino que será el Mesías, tendrán que arrepentirse de sus pecados, tendrán que arrepentirse del gran pecado de haber recibido al anticristo como si fuera el verdadero Mesías, siendo el falso, para recibir al verdadero Mesías que vendrá. Y el mensaje es
El rey viene. Evangelio del reino. Tendrán que arrepentirse de sus pecados. Se anunciará que el Mesías viene, se anunciará cuál es toda la obra del Mesías, y se arrepentirán, confiarán en su muerte, en su sangre, en lo que Él hizo, como nosotros, que hemos creído en el que ya vino. Ellos tendrán que creer en el que ya vino y que vendrá pronto. Y los que rechazan, el que en Él cree no es condenado, el que no cree ya es condenado. El principio será exactamente igual, con la diferencia que ahí el Señor juzgará uno a uno y dirá, este para adentro y este no. Con los gentiles igual. Los gentiles también recibirán el mismo mensaje. Todas las naciones en el mundo recibirán el mismo mensaje del Evangelio del Reino. El Rey viene. Y el Evangelio del Reino que escucharán los judíos será exactamente el mismo que escucharán todas las naciones. E igual que ahora, algunos creerán y otros rechazan. Los que reciben al Señor Jesús como su Salvador, los que reciben a aquel que vendrá pronto y será el Mesías, sabrán cuál es la obra del Mesías. Y como consecuencia, tratarán a los judíos conforme al pueblo que son. Porque de ese pueblo es aquel que pronto viene, que es el Señor Jesús, que es judío, y que es de la tribu de Judá, y que es de la casa de David. Y eso lo habilita al reino. Todo eso los judíos hoy lo saben, pero rechazan a Cristo porque tienen un velo. Cuando se anuncie ese evangelio, muchos creerán y muchos. Y entonces los gentiles que acepten a Cristo como su Salvador, pero que no formarán parte de la iglesia, los que acepten a Cristo serán salvos, pero no formarán parte de la iglesia, porque la iglesia ya estará completa, con el arrebatamiento habrá sido llevada al cielo, y no se podrá agregar uno más a la iglesia. Muchos serán salvos, pero no parte de la iglesia. Cuando las gentes, las naciones, aquellos que acepten a Jesucristo, velarán por el cuidado de los judíos y correrán riesgos para cuidar al pueblo de Israel y tratar bien a ese pueblo del cual el rey que viene es parte. Los judíos estarán siendo perseguidos como nunca antes. Recibir un judío en casa será jugarse la vida. Llevarle alimentos a un judío y ser detectado será jugarse la vida. Entonces, el Señor les juzgará en función a lo que pasa en su corazón, y Él lo sabe, y en base a las obras, porque la fe sin obras es muerta. Y entonces el Señor dirá a aquellos de las naciones que estarán a su derecha, que serán las ovejas, y a los que están a la izquierda, que serán los cabritos, a las ovejas les dirá, porque estuve enfermo y me visitasteis, tuve hambre y me disteis de comer. Lo trataron de esa manera. Y entonces la Escritura dice que los justos, y eso vamos a leer ahora en Mateo 25, el versículo 37, desde el 33 podemos leer y dice, del 32, serán reunidas delante de él todas las gentes. Estos son los gentiles, todas las gentes, todas las naciones. Y los apartará los unos de los otros. Mateo 25, 32. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces, los justos, aquí está, estos son los que entrarán al milenio, de las naciones. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, estos son los judíos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, ¿no? Y ese mismo principio, cuanto no lo hicisteis a uno, ni a mí lo hicisteis. Y no lo hicieron porque con el rey no querían saber de nada, y con ese pueblo tampoco. Entonces no velaron por ellos, rechazaron al Mesías, y sus obras son de acuerdo al rechazo del Mesías. Rechazaron también a su pueblo y no le ayudaron a los judíos. Los que entrarán serán los justos porque, como dice el verso 37, entonces los justos le responderán, Señor, y es a los justos que dice, venid, benditos de mi Padre, heredad. Los justos entrarán al milenio. Ahora de Israel, en Isaías 60, en la voz profética, Isaías 60, verso 21, hablando de la gloria y la paz de Israel restaurada, la Jerusalén restaurada, esto es en el milenio, dice, y tu pueblo, Isaías 60, 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Y aquellos que entran en él. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo, y todo Israel será salvo. Aquellos que quedan, no, ninguno de los que son salvos quedarán fuera. Todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Israel será la gloria del Señor, no como ahora que están en incredulidad. Para glorificarme. Vamos rápido a los textos que tenemos, porque no tenemos mucho tiempo, pero hay muchísimos, pero los más claros, los más evidentes, los más sencillos de entender. Tenemos en Isaías 26 también, cántico de alabanzas, habla de la salvación de Israel. 26:1 y 2, Isaías 26:1 dice, en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Es lo que van a cantar. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y ante muros. La salud la puso el Señor, no los hombres. Hoy los hombres quieren buscar cómo la paz con Israel, cómo lograrla. No se puede. No se puede porque esto es una tarea de Dios. Abrir las puertas, dice, y entrará la gente justa, no cualquiera. ¿A dónde? A la tierra de Judá, a la tierra de Israel, donde el rey, el justo, estarán reinando. Dice, gente justa, guardadora de verdades, fiel a la palabra de Dios. Israel será fiel al Señor y fiel a la palabra. Todos los que entren entrarán en esa condición. No habrá rebeldes entrando al reino, sino que habrán todos conocido al Señor. Y no olvidemos que cuando aparezca el Señor, Israel vendrá de un periodo de muchas lágrimas. Lágrimas por la persecución del anticristo. Terrible. Pero después lágrimas sobre aquel que mirarán y verán al que traspasaron cuando Él venga. Lo verán. Cuando el Señor venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se producirá una catástrofe
en el lugar, porque el monte de los olivos se partirá, dice, cuando el Señor Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y en el mismo libro de Lamentaciones, y Zacarías dice que harán llanto sobre él, porque verán la locura que cometieron de rechazar a aquel que ahora lo ven venir en gloria. Y llorarán sobre él lágrimas de arrepentimiento. Terrible, terrible. Entonces, gente justa, guardadora de verdades, porque ahora verán a aquel que ellos crucificaron, aquel que su pueblo, ese pueblo. Ellos dirán, nosotros fuimos. Alguien dirá, no, no fueron ellos. Mucho tiempo, sí, claro. Pero es ese pueblo. Y los que lo vean dirán, nosotros fuimos. Nuestro pueblo, nosotros. Aunque históricamente no les corresponde el momento, pero se van a identificar. Y no podrán perder de vista lo que hicieron. Abrir las puertas del reino. Entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esto también se aplicó y se aplica en su momento a abramos las puertas del Evangelio a todos aquellos que también entrarán, aquellos que recibiendo el mensaje del Evangelio recibirán al Señor Jesús como Salvador, serán justificados por la fe, serán gente justa, pero esto tiene una aplicación también literal al milenio también, y hoy también, de otro punto de vista. La justicia será un nombre sinónimo del Mesías. Hablar de justicia en ese tiempo es sinónimo de hablar del Mesías. Porque el Mesías será único y esa justicia será única. No habrá otra. Como nunca hubo otra. Y en Isaías 46:13, vamos a Isaías 46:13, hermanos. Estas son las maravillas que nos esperan. Esto es lo que está revelado en la palabra de Dios y a pesar de esto muchos dicen que no. Bueno, 46:13 de Isaías dice así: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá. Y pondré salud en Sión y mi gloria en Israel. Esto se cumplirá solamente en el milenio. Yo lo pondré, dice acá. Haré que se acerque mi justicia, no la justicia. Mi justicia es una y única. Por eso él habla, dice mi justicia. Y dice, no se alejará, como dice el mismo profeta Isaías, hablando de los tiempos de corrupción de ese pueblo, dice que la justicia se puso lejos. Así dice en el capítulo 62 de Isaías, que se detuvo el derecho. El derecho tropezó en las plazas. La justicia se puso lejos. Entonces dice el Señor, haré que se acerque mi justicia. ¿No se alejará? Este será otro momento, totalmente distinto al anterior. Que su pueblo vivió otro tiempo de corrupción y ahora vivirá un tiempo de justicia como nunca antes. Mi salud no se detendrá. No lo para nadie. En Isaías 51, verso 5, también de la consolación del Señor a Sión, cuando tornen los redimidos, dice, cercana está mi salud, otra vez, mi justicia, perdón, cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. ¿Dónde está el hombre en este cuadro? No está, no está, no está. Mi justicia, mi salud, es todo de Dios. Es todo de Dios. El hombre acá no aporta nada, porque ya aportó muchas cosas durante milenios y lo único que hizo fue corromperlo. Entonces dice, ahora va a pasar que
cercana está mi justicia. Ha salido mi salud. Mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. Fuera el hombre. Fuera el hombre. Se acabó el tiempo de los gentiles. Se acabó el tiempo de los gentiles cuando el Señor venga para establecer el milenio. Todavía estamos en eso. Que decíamos el viernes, empezó con la conquista de Jerusalén por parte de Nabucco. Ahí empezó el tiempo de los gentiles. Y fue llevado cautivo Judá, y fue llevado cautivo Israel a Siria, y ahí se establece el tiempo que estamos viviendo todavía hoy. Todavía los hombres gobiernan, hay gobiernos, hay esto, hay elecciones, aquí y el otro, el hombre tiene una cantidad de proyectos, no funciona ninguno. Y ahora acá, en el 51.5, el hombre no está en el esquema, porque el que reina es el Señor. Hay dos palabras claves en el milenio, justicia y paz. Como decíamos hace un rato, ¿no? ¿Cuánto se anhela esto? ¿Cuánto se anhela? Tenemos los tribunales de justicia en los hombres. Tenemos los tribunales de justicia locales. Tenemos los tribunales de justicia a nivel de Unión Europea, por ejemplo, en Estrasburgo. Tenemos la Suprema Corte de Justicia, la Corte Internacional de la Haya, donde ahí van los conflictos a niveles estatales, donde ahí se llevan los conflictos de Estado con Estado, para que aquellos que están sentados ahí y tienen que juzgar, juzguen. Pero después está sujeto a que cada gobierno acepte eso. Porque dice, sí, pero nosotros no lo aceptamos. Entonces, después están los tribunales supremos. Están los tribunales constitucionales. En todos los países. Sí, pero no funciona. No funciona. No funciona porque aún el hombre ha previsto que no funcione. ¿Cómo previeron? Del hecho de que se pueda apelar. Por eso hay tribunales de apelaciones, donde este va y apela lo que el juez dictó en relación de eso. Y puede apelar, porque la ley lo prevé. Puede apelar. ¿Por qué puede apelar? Y porque los juicios humanos son apelables. A diferencia de este juicio, de esta justicia, que esto es inapelable, porque es perfecta. Perfecta. Los jueces humanos, con toda la buena voluntad que puedan tener, que no vamos a discutir, con toda la buena voluntad y todo el esfuerzo y todas las precauciones y todos los cuidados que tengan para juzgar, lo único que pueden juzgar son hechos. Por eso necesitan pruebas. Hay que presentar pruebas. Y juzgan hechos. Solo. Pero cabe una pregunta. Y de los hechos que le llevan al juez, primero, ¿están todos los hechos del delito que se denuncia? ¿Falta alguno? ¿Faltan dos? ¿Faltan varios? ¿Están todos? Si estuvieran todos, ¿están todos completos? Nadie puede contestar. Nadie puede contestar. Porque además, ningún juez humano puede juzgar pensamientos, porque no los conoce. Ningún juez humano puede juzgar intenciones, no las conoce. Porque alguno puede haber tenido la intención de matar y no mató, porque no pudo o porque no le dio el coraje. Pero tuvo la intención. Y como no lo hizo, no se le puede condenar porque nadie va a dudar de él, no hay ninguna evidencia. No juzga ese caso. ¿Es justo? No, no es justo.
porque hay una intención que no está juzgada. Pero lo que pasa es que el juez ignora esa intención. No la conoce. Las intenciones, ¿quién las conoce? No se puede juzgar. Pensamientos, no se puede juzgar. Sentimientos, no se pueden juzgar. Se pueden juzgar solo hechos. Y esto es muy parcial. No funciona. Es imparcial. No, es parcial, porque está limitado. Y por eso, hace unos días nos enteramos de alguien que estuvo en determinado país del mundo 35 años de preso en la cárcel por un delito que no cometió. Y ahora descubren, después de 35 años, que este hombre estuvo 35 años en la cárcel por un delito que no cometió. Y lo pusieron en libertad. ¿Y quién le devuelve los 35 años? Ahí. Lo mejor que se le pudo ocurrir, ¿qué fue? Y darle una indemnización. ¿Cantidad de dinero? Sí, interesante. Multiplica eso, ¿no? Le dieron $50.000 por año que estuvo preso el gobierno para. Entonces, 50.000 por 35, bueno, son algunos billetes. Sí, y el hombre dice, ¿y qué? ¿Y yo? ¿Y qué? ¿Y con esto? ¿Qué hacemos? Los 35 años de la cárcel no me lo quita nadie. Pero hubo un tribunal que dictó sentencia y al hombre a la cárcel. Y ahora viene otro, después de 35 años, otros jueces, lógicamente, analizan, estudian, ven, hay evidencias donde se determina que el hombre no es culpable. Y lo ponen en libertad. Son los tribunales humanos. Eso en el milenio no pasa. Porque es mi justicia. Bueno. Justicia y paz. La justicia es la raíz, la paz es el fruto de la justicia. Sin justicia no hay paz. La raíz, la justicia. El fruto, la paz. No puede haber paz sin justicia. Paz santa. No la no existencia de conflicto, eso no es paz. Bueno, no hay problemas, no hay guerras, hay paz. No hay paz. Porque hay otro tipo de conflicto. No hay paz. La paz es aquella que primero tiene que surgir del corazón. El hombre tiene que tener paz, primero él, de en sí mismo, y no una paz que se le haya dado a otros hombres, porque está contaminada. Se necesita una paz que la dé el príncipe de paz, que es el Señor Jesús. Entonces sí tenemos paz. Sí, pero ¿sobre qué base da la paz? Sobre la justicia. Porque en la carta a los romanos, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí está. Ahí está. Pero tenemos que ser justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el príncipe de paz. Ahí está el justo que muere por los injustos para llevarnos a Dios. Si no, no funciona. Justicia y paz de Dios. ¿O no hay? En Isaías 32, verso 18, hablando de justicia, reposo y la seguridad, el reinado del Mesías, el capítulo 32 de Isaías es el capítulo por excelencia que describe el milenio. En el 32:18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Solo Dios puede proveer. Hoy darían cualquier dinero por tener esto. Se puede. Paz, la paz. Y para tener paz tienen que tener aviones volando sobre su territorio las 24 horas para velar sobre las fronteras y en estado de alerta rojo las 24 horas para estar seguros de que se puedan interceptar misiles que puedan venir de algún lado y las Fuerzas Armadas en alerta 24 horas, con un coste de dinero, pero cifras de dinero astronómicas. Para tener paz, no, para evitar un posible ataque.
No hay paz. Pero acá sí, acá sí. Porque en el Salmo 72 se comprende algo más todavía. En el verso 7, florecerá en sus días, los días del Señor, florecerá en sus días justicia, 72:7, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Y cuándo dejará de haber luna? Porque cuando no haya luna tampoco habrá sol, tampoco habrá estrellas, tampoco habrá cielos, tampoco habrá tierra como la que conocemos ahora. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Con lo cual, cuando dice acá, muchedumbre de paz hasta que no haya luna, es una paz que trasciende esta creación y llega a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Solo el Señor. Porque es una paz que trasciende esta creación. El pecado la ha llevado al grado que tenemos hoy. Ha destrozado. Abunda sobre la faz de la tierra pecado, malicia, maldad, iniquidad, corrupción, en todos los órdenes, en todos los idiomas, en todos los pueblos, lenguas, naciones. Pero muchedumbre de paz. No dice paz, dice muchedumbre de paz. Una paz que excede todo el entendimiento humano en sus formas de manifestación. Tenemos que seguir. La ciudad de Jerusalén será fuente de justicia. Isaías 62. Qué maravilla esto. Hoy los conflictos sobre Jerusalén, donde cada uno la reclama como capital, y el Estado de Israel dice que es su capital, y los árabes la reclaman también como capital, y bueno, y tenemos un problema terrible. Y los territorios anexados, y los altos de Golán. Pero Jerusalén será fuente de justicia. En Isaías 62, como decía, vamos ahí. Isaías 62, el versículo 1. Por amor de Sión no callaré, dice el profeta, y por amor de Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes, todo el mundo, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Jehová. Todos los reyes, dice, verán tu gloria. Todos los reyes, todos los pueblos, todos los gobiernos, todos, que estará todo sujeto al Señor Jesucristo, porque la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y todo, igual que ahora, pero ahí en forma visible, todo en un puño. Todo bajo su control, todo bajo su gobierno. Esto es posible porque es Dios, y es otra de las evidencias de que el Señor Jesús, si no fuera Dios, esto sería una utopía, sería un sueño, sería una ficción. Pero es real, porque es Dios. Y ninguna cosa es imposible para Dios, porque todo lo sabe, y porque además es todopoderoso, y todo lo puede. Y ninguna cosa es imposible para Dios. En Isaías 33:5 se amplía esto respecto a Jerusalén. Isaías 33:5. Será ensalzado Jehová, dice, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión, 33:5 de Isaías. Llenó a Sión ¿de qué? De juicio y de justicia.
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Temor de Jehová. Eso tan menospreciado es. Ese será, dice acá, su tesoro. Visto por todos los reyes y por todos los pueblos, ¿eh? La justicia caracteriza el reino del Mesías, también porque en Isaías 32:1, en la misma página, he aquí, qué maravilla, miren lo que dice acá, 32:1 de Isaías, he aquí en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Estos son los que reinarán con el Señor Jesús. Si sufrimos, reinaremos. Aquí está. Pero en justicia reinará un rey. Podría decir en poder, y sí, está bien, es cierto. En sabiduría, obviamente, no le falta, abunda. No, dice en justicia, porque esta será una de las principales características del reino, de la cual dependen todas las demás. Porque sin justicia no hay santidad, sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay temor de Jehová. Sin justicia lo que hay es una gran injusticia y no sería propio del reino del Señor. Entonces la justicia es la piedra basal sobre la cual todo lo demás se apoya y sin la cual todo lo demás cae. Para ir terminando ahí, en Isaías 16, interesante detalle que dice acá, Isaías 16, otra característica de la justicia que hoy no existe, 16:5 de Isaías, y dispondráse trono en misericordia. A ver quién se sienta en este trono. Dispondráse trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente. No hay ningún hombre que pueda decir esto, porque se sienta y mañana se muere y se acabó la firmeza. Porque el reino de su reino no habrá fin. En el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y acá dice, y apresure la justicia. La justicia será aplicada rápidamente en el milenio. No es como hoy, que hay atasco en la justicia. No, porque no va a precisar que le lleven expedientes, ni pruebas, ni apelaciones, ni fiscales. Nada de eso. Dice acá, qué texto, hermanos. Y apresure, quien juzgue y busque el juicio. ¿Esto lo hace algún hombre? ¿Que alguien busque juicio? Y apresure la justicia. Se apresurará. Las cosas serán... En este milenio de burocracia, nada. Porque la burocracia es síntoma de desorden y Dios es un Dios de orden. No dependerá tampoco de sistemas informáticos. No los necesita. Es decir, que no hay problema de que se atasquen las cosas y se eternicen bajo filas y cientos de kilos de expedientes de papeles. Que quizás que cuando se llega a esa carpeta se dan cuenta que se había inundado el piso y está lleno de agua. El expediente se mojó todo y no se puede juzgar, porque vaya uno ahora a reconstruir ese expediente. No, de eso nada. De eso seguro nada. Los que tienen hambre y sed de justicia, como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Harto es aquel que está absolutamente pleno y totalmente satisfecho, que no necesita más nada. Solo el milenio. Solo el Señor Jesús puede dar esta justicia y hacer que sean hartos los que tengan hambre y sed de justicia. Y hambre y sed de justicia son aquellos que en el milenio reinen con Él en total justicia, en absoluta santidad y sin pecado y con cuerpos nuevos, que habrán tenido ya con la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Hambre y sed de justicia. Solamente el Señor puede suplir eso. En perfección, en el tiempo, en la forma y en la cantidad, al punto de que serán hartos. Mateo 5:6 lo establece claramente. Y también en el Salmo 24, 5, Salmo 24, 5, hay un versículo que nos ubica claramente en esto. Él recibirá bendición de Jehová, hablando del limpio de manos y puro de corazón, ¿no? Cuando el verso 3 hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Bueno, ¿quién estará? El limpio de manos, entonces el puro de corazón, pero en el 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. La justicia la recibirá de Dios, directamente de Dios, quien participe del milenio reinando. La justicia que la recibe de Dios, hermano. Perfección total. Y el último versículo que vemos está en el Salmo 96, verso 10. Hay muchísimos más, pero son algunos de los tantos que hay, pero que aquellos que son más sencillos y que de la simple lectura surge la conclusión. Salmo 96, 10. Decid en las gentes, Jehová reinó. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla lo que tenemos por delante, hermanos. Este es el Señor que tenemos. Este es el Señor que tenemos. Este es el Señor que pronto desde Jerusalén pondrá las cosas en su lugar. No por fuerza, pero con una gracia, una autoridad y una sabiduría y una justicia que será absolutamente inapelable. No por fuerza, no. Pero con una autoridad terrible, con una sabiduría inapelable. En aquellos días, después dice que ya el Señor Jesús contestaba y dice que nadie ya más osaba preguntarle nada. No, nadie les daba para hacer la segunda pregunta. No porque fuera grosero, ni porque contestara mal, ni porque fuera desagradable el trato. No, el que contestaba de una forma que, a ver, podría preguntar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Podría decir así. No, nadie preguntaba más nada. En el milenio será igual. Será igual. Igual. Una autoridad junto con una humildad, porque no dejará de ser humilde, cuidado, ¿eh? No porque llegue al milenio a decir, bueno, aquí estoy yo ahora. No. Será el mismo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si la justicia será terrible, y si la autoridad será terrible, la justicia y la humildad será espantosa. No por mala, sino porque es una humildad que destroza. Una humildad que el que se pone delante de él no la puede tolerar. No la puede soportar.
una forma de mirar como nadie. Y si no, que le pregunten al apóstol Pedro. Cuando cantó el gallo y el Señor Jesús se dio vuelta y lo miró, salió fuera y lloró amargamente. No le dijo una palabra, solamente lo miró. Son los mismos ojos que vio el apóstol Juan, que de sus ojos salían llamas de fuego, dice en el Apocalipsis. Y no habla solamente de llama de fuego literal, que sí, está hablando de llama de fuego, de alguien que mira, y creo que el que está adelante se derrite. Sin palabras, sin palabras. Con una humildad. Que quién da un paso más adelante después. ¿Quién se anima? Ese es mi Señor. Ese es nuestro Señor, hermanos. Y muchísimo más, por supuesto, porque esto es un tema muy, pero muy extenso y hermosísimo. Y a eso vamos, hermanos. No podemos ignorar estas cosas. Están en las Sagradas Escrituras. Vivámosla, disfrutémosla. Son para nosotros. Somos huesos de sus huesos y carne de su carne. Este es el Señor Jesús que tenemos. No es un Señor de madera, ni de material plástico, ni que sea. No. Rey de reyes y Señor de señores. Y Pablo le dice a Tito, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ese es el Señor que tenemos. Hasta pronto, hermanos. Santifiquémonos, limpiémonos, preparémonos, porque cualquier momento de esto suena la trompeta y habrá acabado nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra y habrán comenzado el período de los juicios de Dios, cosa que no se lo deseo a nadie. Que nadie se quede por aquí porque será algo que no hay forma de describir. Hasta pronto, hermanos.